Hola, tengan muy buenos días, hermanos. Hoy pues este día me ha tocado pasar a leer el Evangelio del día de ahora, ¿verdad? Este, Vamos a leerlo y vamos a dar una pequeña reflexión de lo que Dios nos está dando a entender en este hermoso día. Y vamos a leer el Evangelio de Lucas 4, versículo del 16 al 30. Y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según acostumbrado, fue el sábado a la sinagoga. Cuando se levantó para hacer la lectura, le prestaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el libro y halló el pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver, a despedir libres a los oprimidos y a proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolla el libro, lo devuelve al ayudante y se sienta. Y todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decirles: hoy se cumple esta profecía que acaban de escuchar. Todos lo aprobaban, muy admirados de esta proclamación de la gracia de Dios. Sin embargo, se preguntaban extrañados: ¿no es este el hijo de José? Y él les contestó: seguramente ustedes me van a recordar el dicho médico: sánate a ti mismo, haz aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. Créanme que había más de una viuda en Israel en los tiempos de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo no dio lluvia y un hambre grande asoló a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Serepta, en tierra de Sidón. Había también más de un leproso en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Con todo, ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se indignaron, se levantaron y lo arrastraron fuera de la ciudad, llevándolo hasta un barranco del cerro, en el que está construida la ciudad, para arrojarlo desde ahí. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús, ¿verdad? Y hoy pues en este hermoso día Dios nos está dando a entender muchas cosas. Las primeras, ¿verdad?, es decirle que la profecía se cumplió, ¿verdad? Donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él ya les estaba diciendo, ¿verdad?, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el que estaba cumpliendo esa profecía. También nos habla, ¿verdad?, donde dice, ¿verdad?, Jesús entonces arrolla el libro, pero todos aprobaban, todos estaban muy contentos de que él había leído, ¿verdad?, y lo que había leído, pero todos esperaban que él hiciera algo, que él hiciera un milagro, que él hiciera lo que contaban de él, ¿verdad? Pero él mismo les dijo, ¿verdad? Porque si nos da a entender aquí la palabra de Dios, significa de que muchas veces nosotros vamos a estar creyendo en Dios, y más los que están a nuestro alrededor no lo van a hacer, no van a creer en lo que nosotros les decimos, no van a creer en el cambio que nosotros hemos tenido, ¿verdad? Porque aquí mismo pues nos da a entender que nadie es profeta en su propia tierra, que a veces nuestra misma familia va a ser como van a ser como los que nos van a juzgar, nuestros mismos amigos, las personas que tú piensas que van a estar ahí apoyándote, ¿verdad? Pero eso no va a ser así. Desde el momento en cuando tú comienzas a hablarles de Dios a las personas, ¿verdad?, cercanas a ti, muchas se te alejan. Y pues hoy Dios te dice, ¿verdad? Imagínate que al oír ellos, ¿verdad?,
esa palabra que Él les dijo, ¿verdad? Donde Él les comenzó a comentar de los profetas anteriores, ¿verdad? Y que ninguno había sido bien recibido en su tierra, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? Fue al oír estas palabras, todos en la sinagoga, dice aquí, se indignaron, se levantaron y lo arrastraron. ¿Qué significa? Que Dios hoy nos está hablando, porque no solo a ti te habla, ¿verdad? Sino que a mí también. Que pues aunque nadie te crea, ¿verdad? Lo que a veces estás creyéndole a Dios, lo que a veces le cuentas a las personas, que Dios es lo maravilloso, lo más maravilloso que hay, y las personas a veces lo que hacen es simplemente juzgarnos, ¿verdad? Pero si a Él le pasó, imagínate cómo no nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces en nuestra humanidad nosotros así actuamos, a veces no nos basta con lo que Dios nos está hablando en su palabra, sino que queremos más, no nos basta con el milagro que a veces le estamos pidiendo, ¿verdad? Y Él nos cumple, sino que queremos más de Él. Somos así en nuestra humanidad, actuamos de esa manera. Y pues creo que hoy Dios, ¿verdad?, nos da a entender mucho, ¿verdad? Que aunque aún así en nuestro alrededor nadie nos crea, que aunque aún así en nuestro alrededor nadie crea en el poder de Dios, tú siempre sigues proclamando la victoria, sigue proclamando el evangelio de Dios, sigue creyendo que Él está ahí contigo, ¿verdad? Y pues creo que esta hermosa palabra, ¿verdad?, nos ha llegado a más de a uno, a nuestro corazón, ¿verdad? Porque creo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, utiliza a cada una de las personas, las cuales, ¿verdad?, hoy en este día, pues me tocó a mí. Y espero pues que Dios haya hecho algo en tu corazón, Dios haya llevado una palabra, ¿verdad? Porque el mismo evangelio nos da a entender mucho, nos da a entender que al mismo Dios que era el Hijo de Dios, lo juzgaron, nunca le creyeron en su propia tierra donde lo vieron crecer, ¿verdad? Pues así mismo nos puede pasar a nosotros. Y pues de antemano, ¿verdad? Gracias por haberte tomado tu poco tiempo para escuchar este hermoso evangelio, ¿verdad? Y decirte de que espero y confío en Dios que Él te haya hablado y haya llegado una palabra, aunque sea a tu corazón. Y que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano.